El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto que usted escucha cada día y que se produce desde todo el país. Los invitamos a nuestra primera edición de hoy, viernes 26 de agosto de 2016. El país vivió otro día de justicia a 40 años de la dictadura. En Córdoba fueron condenados 38 represores por los secuestros, torturas, asesinatos y violaciones que cometieron en el centro de exterminio La Perla y en otros campos de concentración de la provincia. 28 de los condenados recibieron la pena de prisión perpetua y 5 fueron absueltos por el tribunal. Entre los condenados a perpetua estuvieron el máximo responsable del terrorismo de Estado en Córdoba y en varias provincias, Luciano Benjamín Menéndez, y también los represores Héctor Vergés y Ernesto Barreiro, este último represor de la dictadura y luego militar del grupo golpista, encabezado por Aldo Rico, que se levantó contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Así se expresaban, luego del histórico veredicto, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y la abuela de Córdoba, Sonia Torres. Con la conformidad de que la justicia llega, uno la tiene que esperar porque siempre llega, y estas cadenas perpetuas que significan que estos asesinos tienen lo merecido. Nadie busca revancha ni venganza, sino simplemente que el que comete un delito, y en este caso de lesa humanidad gravísimo, le corresponde lo que le han acordado, que es cadena perpetua. Estoy en la mitad del camino, me falta la otra mitad, que es encontrar mi nieto, y que tenemos un tribunal de lujo acá en Córdoba, y que no nos alegramos porque ellos, esto no es venganza, como dicen, sino justicia. Así que cada uno reciba lo que se merece, ¿no? Eran las abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres y Estela de Carlotto, en declaraciones recogidas durante la transmisión que realizaron las radios comunitarias de Córdoba. Y quien también estuvo presenciando el veredicto fue el propio gobernador, Juan Schiaretti, quien destacó el valor de la lucha de los organismos de derechos humanos y aseguró que el de ayer fue un día bisagra para la historia. Así se expresaba luego de emocionarse al recordar a una compañera asesinada por los condenados. Creo que es un día que es bisagra en nuestra provincia, porque reitero, la justicia y la democracia ha actuado sin ningún espíritu de revancha y le ha dado a todos estos asesinos la chance de defenderse que ellos no les dieron a sus víctimas. Y creo que hoy podemos tener un poco más de tranquilidad los cordobeses, porque significa de que toda nuestra Córdoba, y en esto creo que hay un gran mérito de las organizaciones de derechos humanos que permanentemente levantaron la bandera de la verdad, de la justicia, de la memoria, nos permitieron que se creara una conciencia colectiva, que hoy se juzgara a los genocidas y que hoy los cordobeses podamos decir: hemos juzgado a la dictadura militar genocida, juzgando a los horrores que pasaron en La Perla. Y este fallo histórico fue celebrado afuera de los tribunales por una multitud que había participado de una movilización en las horas previas. Hubo familias enteras, banderas, pañuelos, las fotos de los desaparecidos estuvieron presentes. También hubo abrazos y lágrimas en este día inolvidable para la justicia de Córdoba y de todo el país. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Se lanza hoy la campaña nacional por el derecho a la protesta. Se trata de una iniciativa del colectivo de investigación y acción jurídica CIAG,
y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. La idea es reivindicar el derecho de los ciudadanos a manifestarse en lugares públicos en defensa de sus derechos y mostrar cómo las protestas históricas que se realizaron en nuestro país hicieron posibles muchos de los derechos que se disfrutan en la actualidad. En declaraciones a Informativo Farco, el integrante del colectivo de investigación y acción jurídica, Damián Raboso, aseguró que el derecho a la protesta es un derecho amparado en la Constitución Nacional. Es un derecho constitucional a partir, digamos, de lo que se establece como derecho a la petición ante las autoridades, como el derecho a la reunión, y digamos, es lo que es el derecho a la reunión y lo que es el derecho a la petición ante las autoridades es, digamos, el nervio básico de cualquier democracia. Sin la posibilidad del reclamo social, sin la posibilidad de la reunión, la organización y la petición ante las autoridades, no tenemos democracia. O sea, no hubiera existido jamás ninguna constitución si no hubiera existido el derecho al reclamo, el derecho a la protesta. Esta campaña nacional por el derecho a la protesta que impulsan el colectivo de investigación y acción jurídica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias será presentada hoy a las 18 en la sede de Farco en Buenos Aires, en la calle Piedras 575 en el barrio de San Telmo. Compartimos otro de los spots de esta campaña. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Los tendrían que meter presos a todos. Venimos organizadas de manera autogestiva en una marcha. Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático. En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando Informativo Farco. Gracias por visibilizar un poco la protesta social, ¿no? Que en realidad todos los medios de comunicación lo que hacen es esconder las protestas de todos los trabajadores que continuamente, todos los días, están en la calle. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hablando de cuando la protesta es una necesidad porque hay que defender derechos, nos vamos a Misiones. Allí los estudiantes marcharon para defender un derecho, el boleto educativo gratuito que está amenazado por los empresarios. Nos informa nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. Marchamos en defensa por la garantía del boleto estudiantil gratuito porque entendemos que vivimos una amenaza por parte de las empresas de querer quitarnos un derecho conquistado que tanto le costó a los estudiantes. Así que una vez más salimos a la calle porque entendemos que los derechos se defienden, así como se conquistan con alegría, se defienden con toda la fuerza. Ivana Micaela Kuksuk es dirigente estudiantil de la Universidad Nacional de Misiones. La gurizada se organizó y marchó por las calles de Posadas en defensa del boleto educativo gratuito misionero, un derecho que comenzó a ejercerse este año. Pero un grupo de empresarios amenazó suspender este servicio alegando atrasos en los pagos y atraso de la tarifa. Desde el gobierno provincial se informó que este derecho está garantizado y que son solo 13 las empresas sobre 60 en todo el territorio misionero las que amagaron con suspender el servicio. Pero ayer se llegó a un acuerdo y quedó clara la jugada.
amenazaban suspender para lograr un aumento de tarifa. La Coordinadora Provincial de la Juventud igual se movilizó. Hoy nos dieron la garantía, gracias otra vez a la lucha estudiantil, de las reuniones que hicieron los estudiantes con los empresarios y con el Estado provincial. Y sí está garantizada la continuidad del boleto, pero entendemos que este intento por parte de estas tres empresas de querer cortarnos el boleto es una señal y por eso salimos a la calle. Ayer quedó claro para muchos empresarios que el transporte es un bien social, no un negocio. Desde Posadas reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Organizaciones de consumidores irán a la justicia si el gobierno no llama nuevamente a audiencia pública por la tarifa del gas. Esta semana 12 entidades de defensa de usuarios presentaron una impugnación ante el Ente Nacional Regulador del Gas, reclamando que haya audiencias en todo el país y no solo en Buenos Aires, que se brinde información previa a los usuarios sobre lo que propone el gobierno y que se permita discutir el precio del gas en boca de pozo como lo ordenó la Corte Suprema. Nada de esto está previsto en la convocatoria que hizo el gobierno a la audiencia del 16 de septiembre que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires. Así lo expresó en declaraciones a Farco Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. No hay un solo cuadro tarifario, no hay una posibilidad, no hay un estudio económico, no hay un estudio social, nada. Son 60 hojas de papelitos donde están la resolución del Energas, la resolución del Ministerio de Energía y los formularios de las personas que se anotan. Eso no es información. Nosotros necesitamos información porque la audiencia, de acuerdo a lo que marca la Corte, es para debatir y discutir. ¿Qué vamos a debatir y discutir si no sabemos cuál va a ser la oferta que hace el gobierno? No sabemos qué precio tiene el gas en boca de pozo, no conocemos ninguna característica esencial del servicio. Así que pedimos una nueva convocatoria, impugnamos esta convocatoria y pedimos una convocatoria de acuerdo a lo que ordenó la Corte Federal, con información y donde se discute el gas en boca de pozo. Las organizaciones de consumidores que presentaron esta impugnación ante el Enargas esperarán hasta el lunes o martes de la semana que viene y si no obtienen respuesta irán a la justicia. Nos vamos ahora a la ciudad de Santa Fe porque allí vecinos organizados realizan una huelga de hambre hace aproximadamente 10 días para pedir trabajo digno, obras públicas y ayuda alimentaria. Piden ser recibidos por el intendente José Corral. Nos informa nuestra compañera Belén de Grossi desde la FM Chalet. Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, las novedades en la ciudad de Santa Fe tienen que ver con un acampe y una huelga de hambre que están llevando a cabo frente a la municipalidad los vecinos e integrantes del movimiento popular La Dignidad. Llevan ya casi 10 días de acampe y huelga de hambre en distintos turnos y la verdad que las historias que cuentan o las motivaciones que tienen y que los llevan a realizar esta medida de fuerza son más que interesantes para compartir con ustedes en todos los rincones del país. En este caso, con nosotros charló Sebastián Correa, uno de los integrantes y de los manifestantes, que nos comentaba que, entre otras cuestiones, se han movido a instalarse frente a la municipalidad pidiendo simplemente que el intendente José Corral los reciba. El motivo específicamente del reclamo y de las exigencias para con el Estado municipal, que incluye 3 grandes ejes que venimos sosteniendo desde el año pasado, que se incluyen en el acta de acuerdo firmada por funcionarios de la Oficina de Desarrollo Social del municipio, en donde se comprometen a resolver, sí, a trabajar conjuntamente, porque nosotros siempre le exigimos una mesa de trabajo conjunta, sí, a resolver estos 3 puntos fundamentales. Estos 3 puntos son, el primero es obra pública, sí, trabajos de preurbanización y urbanización para los barrios donde trabajamos. El segundo punto es trabajo digno, como nosotros sostenemos que tiene que ser y lo venimos construyendo. Y el tercer punto es la reincorporación y el sostenimiento de las copas de leche y de los comedores que también nosotros llevamos adelante en las barriadas. Los reclamos por parte de este movimiento son dobles, entonces. Por un lado, sus participantes, la mayoría de ellos trabajadores de las cuadrillas municipales que se desempeñan en los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe,
adeudan salarios de hace casi 3, 4 e incluso 6 meses en algunos casos, y además no cuentan ni siquiera con la ropa correcta para realizar las tareas que la municipalidad les propone. Por otro lado, también estos trabajadores viven y conviven con los barrios del cordón oeste y del norte de la ciudad de Santa Fe, barrios relegados por parte de la Intendencia de José Corral, y es otro de los reclamos históricos que también sostienen y que los mueven ahora a esta medida tan extrema como una huelga de hambre indeterminada. Entendemos no solamente nosotros, sino gran parte de la sociedad que la crisis se ha profundizado. ¿sí? La gente se está quedando sin empleo, no hay para llenar la olla, no hay obra pública como lo ha habido históricamente. Entonces, imaginémonos un trabajador, una trabajadora, vos, yo, en donde trabajamos y no nos pagan el sueldo. Sí, es una situación crítica. Escuchábamos entonces en la voz de Sebastián Correa los reclamos que, por lo menos nosotros desde aquí, escuchamos sistemáticamente provenir de los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. El intendente, ahora presidente a nivel nacional de la Unión Cívica Radical y uno de los máximos referentes del gobierno de Cambiemos en esta región del país, se niega a atender a los vecinos, incluso a los que trabajan para la municipalidad y que llevan meses sin cobrar sus salarios. Informó desde Santa Fe para el informativo Farco y para FM Chalet, Belén de Grossi. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 26 de agosto de 2016. Aprovechamos para saludar a 2 emisoras de nuestra red nacional que están cumpliendo años en estos días, que los cumplieron y los están festejando. Radioactiva de Pirané, en la provincia de Formosa, que cumple 6 años. Feliz cumpleaños para Radioactiva, para toda su audiencia y para todo el equipo de esa emisora formoseña. Y también para Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, que cumplió 11 años de vida y que lo van a estar festejando este fin de semana. Feliz cumpleaños para estas 2 emisoras, una de Formosa y otra de La Plata. Nos reencontramos en la segunda del día con el Informativo Nacional de Farco. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo